Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un tema que, créanme, es de lo más interesante. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso y fascinante mundo de los tatuajes de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese hombre que nos roba suspiros con su carisma, su talento y sus tatuajes. ¿Alguna vez se han preguntado qué significan esos dibujos que adornan su piel? ¿Qué historias esconden? ¿Qué secretos revelan sobre su personalidad, sus experiencias y sus amores? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar el secreto de los tatuajes de Can Yaman. Vamos a explorar cada uno de ellos, analizar su significado, especular sobre sus posibles orígenes y descubrir qué revelan sobre la vida de este talentoso actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Prepárense para un viaje lleno de emoción, curiosidad, un poco de fantasía y muchos detalles fascinantes. Así que si eres fan de Can Yaman, si te apasionan los tatuajes, o simplemente te encanta descubrir datos curiosos sobre tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. No te lo pierdas. Y por supuesto, antes de empezar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de los vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así no te pierdas nada. Ya, sin más preámbulos, comencemos esta aventura. Prepárense para sumergirse en el universo de tinta y misterio de Can Yaman. Bien. Empecemos por lo básico, ¿dónde podemos ver los tatuajes de Can Yaman? Bueno, para empezar, sus tatuajes no son precisamente un secreto guardado bajo 7 llaves. Él mismo los ha mostrado en numerosas ocasiones, ya sea en fotos publicadas en sus redes sociales, en entrevistas donde ha respondido preguntas sobre ellos, o por supuesto, en sus series y películas. Aunque a veces los cubre para adaptarse a las exigencias de sus personajes, siempre hay algún detalle que se escapa a la cámara, alguna pincelada de tinta que nos permite vislumbrar un poco más de su mundo interior. Y como buenos y fieles fans, hemos estado atentas y atentos a cada una de sus apariciones, ¿verdad? Hemos escudriñado cada fotografía, cada vídeo, buscando pistas y descifrando los enigmas que esconden sus tatuajes. Uno de los tatuajes más visibles y emblemáticos de Can Yaman es, sin duda, el que luce en el brazo. Este tatuaje, que podríamos considerar como una obra de arte en sí misma, es grande, llamativo y muy particular. A primera vista, su diseño podría parecer algo abstracto, con líneas y formas geométricas entrelazadas de manera compleja y armoniosa. Sin embargo, si nos adentramos un poco más en su significado, en la simbología que subyace a sus trazos, descubrimos que representa la conexión con la naturaleza, la fuerza interior, la resiliencia y la superación personal. ¡Guau! ¿No es increíble cómo un simple diseño, aparentemente abstracto, puede contener tanta profundidad y transmitir tantos mensajes? Muchos expertos en simbología y amantes de los tatuajes han interpretado este diseño como una representación de la dualidad inherente al ser humano, la lucha constante entre la luz y la sombra, el bien y el mal, la fortaleza y la vulnerabilidad. Las líneas entrelazadas pueden simbolizar las conexiones que nos unen al mundo, a las personas que amamos, a nuestras raíces y a nuestros sueños. Las formas geométricas, por su parte, podrían representar la estructura y el orden que necesitamos para navegar por la vida, para enfrentar los desafíos y para alcanzar nuestras metas. Se dice que este tatuaje simboliza la capacidad de adaptarse a las situaciones de la vida, de fluir como el agua, de ser flexible y maleable ante los imprevistos y de mantener la calma en medio de la tormenta. En este sentido, el tatuaje se convierte en un recordatorio constante de la importancia de la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse a las adversidades y de aprender de cada experiencia, por difícil que ésta sea. Y creo que, viendo la trayectoria de Can Yaman, podemos decir con convicción que ha demostrado poseer todas estas cualidades. Ha superado obstáculos, ha enfrentado desafíos, ha crecido profesionalmente y personalmente y siempre ha demostrado una actitud positiva, resiliente y perseverante. Ha sabido adaptarse a las exigencias de la industria, ha aprendido de cada papel que ha interpretado, y ha sabido mantener la calma en medio de la vorágine mediática que lo rodea. Otro de los tatuajes que llama poderosamente la atención es el que luce en el antebrazo. Este tatuaje, aunque más pequeño que el anterior, no es en absoluto menos importante. Se trata de una frase escrita en inglés que, traducida al español, significa algo así como, mantén la calma y sigue adelante, o no te rindas. ¡Qué frase más inspiradora y motivadora! Este tatuaje es, sin duda, un recordatorio constante para mantenerse en
Focado en sus metas para no dejarse vencer por el desánimo, para no rendirse ante las adversidades y para siempre buscar la calma interior, esa paz que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y sabiduría. Es un lema de vida, una filosofía personal que guía sus pasos, un mantra que le recuerda la importancia de la perseverancia, la resiliencia y la fe en uno mismo. ¿No les parece que esta frase encaja perfectamente con la personalidad de Can Yaman? Parece ser un hombre muy perseverante con una gran determinación y siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto que emprende. Un hombre que no se rinde fácilmente, que enfrenta los desafíos con valentía y optimismo, y que siempre busca la manera de crecer y evolucionar. Este tatuaje en el antebrazo también podría interpretarse como un recordatorio de la importancia de la autodisciplina y el autocontrol. En un mundo tan competitivo y exigente como el de la actuación, es fundamental mantener la calma, la concentración y la serenidad para poder enfrentar las presiones y las críticas. La frase «mantén la calma y sigue adelante» se convierte entonces en un llamado a la resiliencia, a la capacidad de sobreponerse a las dificultades y a la perseverancia, cualidades esenciales para triunfar en cualquier ámbito de la vida. Pero la cosa no se queda ahí. Can Yaman, como buen amante de la tinta y del arte corporal, tiene más tatuajes, algunos menos visibles que otros, pero todos con un significado especial, un valor sentimental que los hace únicos e irreemplazables. Tiene, por ejemplo, un tatuaje en la espalda, en una zona más discreta y menos expuesta, que es más difícil de apreciar en detalle, pero que se cree que representa la conexión con su familia y sus seres queridos. Para él, como para muchas personas, la familia es muy importante y este tatuaje es un símbolo de amor, apoyo, unidad, lealtad y pertenencia. Es un homenaje a sus raíces, a las personas que lo han acompañado en su camino, a aquellos que lo han apoyado en los momentos difíciles y que han celebrado con él sus éxitos. Este tatuaje en la espalda podría ser una representación de la importancia de los lazos familiares, de la necesidad de contar con el apoyo incondicional de nuestros seres queridos y de la gratitud que sentimos por ellos. Podría ser un diseño que incluye nombres, fechas importantes, símbolos familiares o incluso retratos, aunque, como ya hemos dicho, la información sobre su diseño es escasa y solo podemos especular. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este tatuaje es un testimonio del amor y el cariño que siente Can Yaman por su familia, un recordatorio constante de la importancia de los valores familiares y de la gratitud que siente por ellos. También se rumorea que tiene un tatuaje dedicado a su profesión, a la actuación, a la pasión que siente por el arte de interpretar personajes, por el cine y el teatro. No se sabe exactamente cuál es el diseño, pero se cree que podría ser algo relacionado con el teatro, como una máscara de comedia y tragedia, o con el cine, como una claqueta o un carrete de película. Este tatuaje sería un homenaje a su gran amor, a su vocación, a esa pasión que lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto, a crear personajes inolvidables y a conectar con el público a través de la magia del arte dramático. Este tatuaje podría ser una representación de la importancia que tiene la actuación en su vida, de la dedicación y el compromiso que le dedica a su profesión, y del amor que siente por el arte de la interpretación. Podría ser un diseño que simboliza su trayectoria, sus metas, sus sueños y su pasión por el cine y el teatro. Un tatuaje que le recuerda cada día la importancia de su trabajo, la responsabilidad que tiene con el público y la necesidad de seguir creciendo y evolucionando como actor. Es importante señalar, como ya lo hicimos al inicio, que la interpretación de los tatuajes es subjetiva y personal. Lo que para algunos puede significar una cosa, para otros puede significar otra completamente diferente. Los tatuajes son una forma de expresión, una ventana a nuestro mundo interior, y cada persona les otorga un significado único y especial. Sin embargo, lo que sí está claro es que los tatuajes de Can Yaman no son simples adornos, meros caprichos estéticos. Son una forma de expresión, una manera de plasmar en su piel sus experiencias, sus creencias, sus sentimientos, sus miedos, sus sueños y sus amores. Son una forma de contar su historia, de compartir su mundo interior y de conectar con el público de una manera más profunda y auténtica. Y hablando de sentimientos, de conexiones personales, de amores y desamores, no podemos dejar de mencionar la posible conexión de algunos de sus tatuajes con sus relaciones personales. ¡Ay, ay, ay! Como buenos y curiosos fans, sabemos que los tatuajes a veces están vinculados a personas especiales en nuestras vidas. Pueden ser un homenaje a un ser querido, un símbolo de un amor eterno. Un recuerdo imborrable de una relación que marcó nuestra vida. Y aunque no tenemos pruebas concretas, ni información oficial al respecto,
tampoco nos cabe ninguna duda de que algunos de sus tatuajes podrían estar relacionados con personas importantes en su vida, con amores pasados o presentes, con relaciones significativas que han dejado una huella en su corazón. La especulación es parte del juego y la imaginación es libre. Podemos imaginar un tatuaje dedicado a un amor fugaz, a una pasión intensa, a una relación que dejó una huella imborrable en su alma. Podemos imaginar un tatuaje que simboliza la fuerza del amor, la unión de dos almas, la promesa de un futuro juntos. O por qué no podemos imaginar un tatuaje que representa la libertad, la independencia, la capacidad de amar y ser amados sin ataduras. Lo cierto es que aunque no tengamos la certeza, la posibilidad está ahí, y eso le añade un extra de misterio y encanto a sus tatuajes. Pero ¿cómo se decide alguien a tatuarse? ¿Qué impulsa a una persona a tomar la decisión de plasmar un diseño en su piel de manera permanente? Para Kanyaman, como para muchas personas, la decisión de hacerse un tatuaje es algo muy personal, íntimo y trascendental. Generalmente se toma un tiempo considerable para reflexionar sobre el diseño, sobre su significado, sobre el lugar donde quiere que se ubique y sobre el impacto que tendrá en su vida. Es una decisión que implica un compromiso a largo plazo, ya que un tatuaje es algo que te acompañará para siempre, una marca indeleble en tu cuerpo y en tu alma. En el caso de Kanyaman podemos intuir que sus tatuajes son una forma de celebrar momentos importantes de su vida, de recordar a personas queridas, de expresar su personalidad única, de plasmar en su piel sus creencias, sus sueños y sus experiencias. Cada tatuaje es una pieza más del rompecabezas que forma la imagen de este gran actor, un fragmento de su historia, un reflejo de su mundo interior. Son una forma de comunicar al mundo quién es, qué le importa y qué lo impulsa a seguir adelante. Además, los tatuajes de Kanyaman, al ser tan visibles y comentados, también han influido, de una manera u otra, en la percepción que el público tiene de él. Han contribuido a crear una imagen de hombre moderno, atrevido, con una personalidad fuerte, con un estilo propio y con una estética particular. Sus tatuajes son parte de su imagen pública, de su sello personal y de su atractivo. Son un reflejo de su individualidad, de su autenticidad y de su capacidad para expresar su yo más profundo. Y eso, sin duda, es innegable. En el mundo de la actuación, los tatuajes pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser un elemento visualmente atractivo y muy interesante para un personaje, que le aporta personalidad y lo hace más memorable. Por otro lado, pueden limitar las opciones de casting, ya que no todos los roles encajan con la imagen de un actor tatuado. Sin embargo, Kanyaman, con su profesionalismo y su talento, ha sabido integrar sus tatuajes en su trabajo de forma inteligente y estratégica. A veces los cubre, a veces los deja a la vista, dependiendo del personaje, de la historia y de las exigencias del guión. Un profesional en toda regla, que sabe adaptarse a las circunstancias y que utiliza sus tatuajes como una herramienta más para enriquecer sus interpretaciones. Ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a las exigencias de cada papel, para transformarse física y emocionalmente, y para utilizar sus tatuajes como un elemento más de su caracterización. Ya sea cubriéndolos con maquillaje especial, ya sea incorporándolos a la personalidad del personaje, Kanyaman ha sabido sacar el máximo partido a sus tatuajes, convirtiéndolos en una seña de identidad y en un elemento distintivo de su imagen. Pero, ¿qué más podemos saber sobre los tatuajes de Kanyaman? ¿Hay algún otro secreto que debamos descubrir? ¿Existen más tatuajes ocultos que aún no hemos descubierto? Bueno, la verdad es que la información oficial y confirmada sobre sus tatuajes es limitada. Él no suele hablar mucho sobre el tema en las entrevistas, por lo que la mayor parte de la información que tenemos se basa en observaciones, especulaciones y en la interpretación que hacemos de sus apariciones públicas. Sin embargo, esto no le resta encanto al misterio que rodea sus tatuajes. Al contrario, los hace aún más interesantes, atractivos y enigmáticos. Nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida, sobre la importancia de la expresión personal, sobre la belleza de la individualidad y sobre la capacidad del arte corporal para transformar y comunicar. Nos anima a ser curiosos, a observar, a analizar y a imaginar. Nos permite acercarnos a la personalidad de Kanyaman, a su mundo interior, a sus experiencias y a sus creencias de una manera más íntima y personal. Es como un juego de pistas, una búsqueda del tesoro, en la que cada tatuaje es una pieza clave para desentrañar el enigma. Cada trazo, cada símbolo, cada frase escrita en su piel nos invita a reflexionar sobre su historia, sobre sus amores, sobre sus sueños y sobre su visión del mundo. Nos hace sentir más cerca de él, más conectados con su esencia y con su alma.
En resumen, los tatuajes de Kanyaman son mucho más que simples dibujos en su piel. Son símbolos de su personalidad, de sus experiencias, de sus creencias y de sus afectos. Son una forma de expresión, una manera de plasmar en su cuerpo su historia y de compartirla con el mundo. Son una declaración de intenciones, una afirmación de su identidad, un reflejo de su individualidad y de su autenticidad. Son una obra de arte en movimiento, una galería de emociones, un legado de recuerdos y de experiencias que lo acompañarán a lo largo de su vida. Y ahora, para finalizar este viaje fascinante por el mundo de los tatuajes de Kanyaman, vamos a resumir los puntos clave que hemos tratado. Hemos descubierto el significado de algunos de sus tatuajes más emblemáticos, como el que lleva en el brazo y el que tiene en el antebrazo. Hemos explorado la conexión de sus tatuajes con su personalidad, su familia, su profesión y sus posibles relaciones personales. Hemos analizado cómo sus tatuajes han influido en su imagen pública y en su carrera como actor. Y por último hemos especulado sobre el misterio que los rodea y sobre la magia que los convierte en algo único y especial. ¡Impresionante! Hemos aprendido que los tatuajes de Kanyaman son una manifestación de su ser, una forma de comunicar al mundo sus experiencias, sus creencias y sus anhelos. Hemos descubierto que son un reflejo de su fuerza interior, de su resiliencia, de su capacidad de adaptación y de su búsqueda constante de la superación personal. Hemos comprendido que son un homenaje a su familia, a sus seres queridos y a su profesión, y que podrían esconder secretos relacionados con sus relaciones personales. Y hemos admirado la forma en que ha sabido integrar sus tatuajes en su trabajo, convirtiéndolos en una seña de identidad y en un elemento distintivo de su imagen. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los tatuajes de Kanyaman y que hayan aprendido algo nuevo. Estoy segura de que ahora lo verán con otros ojos, con una mirada más profunda y atenta, tratando de descifrar los misterios que aún esconden sus tatuajes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron los tatuajes de Kanyaman? ¿Cuál es su favorito? ¿Qué significado le atribuyen? ¿Tienen algún tatuaje? ¿Qué simboliza para ustedes? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y compartir con ustedes esta pasión por el arte corporal y por la figura de Kanyaman. Y por favor, no se queden con la información solo para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman, con todos aquellos que disfrutan de la curiosidad, de los temas interesantes y del misterio que rodea a las celebridades. Compartan este conocimiento, esta pasión y esta admiración por el arte, por la individualidad y por la capacidad de expresar nuestra esencia a través de los tatuajes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Estaremos investigando, analizando, especulando y descubriendo nuevos temas que estoy segura les resultarán igual de interesantes y emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más datos curiosos, con más historias fascinantes y con más sorpresas. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de entusiasmo, y hasta la próxima. Chao, chao.